Buenos días. A continuación vamos a presentar la resolución de la tarea 8 del libro Análisis de Circuitos. Y esta es la resolución de los capítulos 15 y 16. Primeramente comenzaremos con el ejercicio 5 del capítulo 15 que tiene como enunciado. De la figura 15-76 tiene la forma de onda de la figura 15-74. Determine la corriente en t igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 milisegundos e incluya su signo. Entonces, esta sería nuestra figura 1576 y esta sería nuestra otra figura. Entonces, para determinar nuestra corriente, vamos a observar esta figura en donde tendríamos nuestro voltaje, que está representado por la letra E, y nuestra corriente por la letra I. De igual manera tenemos un valor de resistencia de 4 kiloohmios. Entonces, para este ejercicio debemos aplicar la ley de Ohm, que nos dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Pero como podemos observar en esta gráfica no tenemos un valor de voltaje. Entonces debemos sacarlo de esta gráfica de acá arriba. Entonces, como nos pide valor para estos tiempos, debemos ver exactamente cuál será el voltaje que vamos a obtener en estos tiempos. Comenzamos con el primero. Cuando t es igual a 0, como podemos ver en nuestra gráfica, nuestro voltaje va a ser igual a 0. Entonces, cuando t sea igual a 0, nuestra fórmula va a ser intensidad es igual a 0 voltios que tenemos, igual a 4 sobre 4 kiloohmios. Esto nos va a dar igual a 0 miliamperios. Ahora, cuando t es igual a 1, como se puede observar más o menos, y cuando t es igual a 1 milisegundo, nuestro voltaje va a ser de 10. Entonces nuestra fórmula estaría dada por la intensidad, que va a ser igual a los 10 voltios que tenemos aquí, sobre los 4 kiloohmios de resistencia. Y esto nos va a dar un igual a 2.5 miliamperios. De igual manera, realizamos con t igual a 3, t igual a 2, t igual a 3 y t igual a 4, que como podemos observar, todos van a tener un voltaje de 20. Entonces, para t igual a 2, t igual a 3 y t igual a 4, tendremos valores de 20. Y nuestra fórmula sería, intensidad va a ser igual a nuestros 20 voltios que tenemos sobre nuestros 4 kiloohmios. Entonces, para nuestro t igual a 2, 3 y 4, vamos a tener un valor de 5 miliamperios. Para nuestro t igual a 5, no podemos observar, nuestro voltaje va a ser igual a 0. Entonces, vamos a tener un valor de 0 miliamperios. Para t igual a 6 y t igual a 7, como podemos observar, va a ser un valor de menos 20 voltios. Entonces, nuestra fórmula quedaría dada por intensidad es igual a menos nuestros 20 voltios sobre nuestros 4 kiloohmios. Y eso nos da un igual a menos 5 miliamperios, tanto para t igual a 6 como para t igual a 7. Y de igual manera para t igual a 8, como podemos ver en el gráfico, tenemos un valor de 0. Entonces, nuestra fórmula quedaría dada por intensidad es igual a los 0 voltios que tenemos sobre 4 veces, sobre 4 kiloohmios de nuestra resistencia. Y esto nos daría, de igual manera como en anteriores resultados, 0 miliamperios. Bien, esta sería la resolución del ejercicio 5. Y a continuación, mis compañeros con la resolución de sus respectivos ejercicios referentes a esta tarea. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a explicarles la resolución del ejercicio 49 del capítulo 15. Nos dice, calcule la I promedio y la B promedio para las formas de onda de la figura 1588. Aquí podemos observar la figura 1588. Entonces necesitamos calcular
y promedio y B promedio en A, B y C. Entonces vamos a empezar por el literal A. Listo. Entonces para ello lo primero vamos a calcular. Entonces vamos a multiplicar cada uno de las fases de la que nos indica en la gráfica. Entonces esto es igual a 2A, como podemos observar aquí, por 3S, que es esta primera parte de aquí, más 0 en A por un S, que es un segundo. Después más 2A por un segundo, otra vez, y menos 3A por un segundo, más 3A por 2, y más 0A por 2. Y todo esto lo dividimos para 10 porque es todo este recorrido, todo este tramo, esta es la distancia, entonces todo esto lo dividimos para 10, que sería el tiempo total que llegaría al tiempo, que sería hasta el tiempo 10. Entonces vamos a proceder con el siguiente paso. Entonces una vez resuelto toda la parte del numerador, nos da como resultado que esto es igual a 11A sobre el denominador, los 10 segundos. Y finalmente, haciendo la división, obtenemos que esto es igual a 1.1. Listo. Ahora vamos a proceder con la resolución de la parte B de la gráfica 1588. Aquí podemos observar la gráfica de la parte B. Entonces vamos a proceder a resolver de la misma forma. Aquí podemos ver que es en el tiempo es de milisegundos y es sobre voltaje. Entonces, para ello multiplicamos un medio, o es lo mismo 0.5 por 20B por 100, porque es esta parte de aquí. Y de ahí menos los mismos 20B porque se encuentra en esta parte de aquí, este trayecto de aquí, está de aquí. Entonces sería menos 20B por 100, igual porque de 100 a 200 hay 100 milisegundos. Entonces todo esto lo dividimos para 200 milisegundos, que es lo que dura el trayecto. Esto nos da un resultado de menos 1000 B en la parte del numerador, y en el denominador se continúa con lo mismo. Al simplificar esto, 0 con 0, 0 con 0, entonces nos quedaría 10 para 2, que es lo mismo a menos 5, menos 10 para 2. Entonces esto nos da el resultado de menos 5 de la gráfica de la parte B. Ahora vamos a proceder a la resolución de la parte C. Listo, vamos a proceder a encontrar la parte C. Entonces, vamos a calcular en todo ese ciclo. Como aquí vemos, cada uno tiene su diferente ciclo. Entonces, vamos a ver eh, la resolución de la parte C. Entonces, aquí vamos a multiplicar los dos que nos indica que son amperes sobre por pi medios, que estaría aquí. Al tener un una onda seno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ya listo. Esta es la primera parte. Más, vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí.
Entonces, si primero sería 2A por pi radian, que sería esta parte de aquí, solo esta primera parte. Y después sería la otra, la de acá, la de 2, la de 2A por pi, 2 radianes, que es esta de acá. Listo, y de ahí sería la última, que sería la de 2A por pi radianes. Entonces, todo esto, aparte de aquí, ya lo expresamos analíticamente. Y todo esto lo dividimos para 2 pi radianes. Después vamos a simplificar la parte del numerador y el denominador. Entonces vamos a observar que aquí ya no obtenemos la parte de radianes. A continuación vamos a resolver el numerador, que sería 2pi menos 2. Y esto sería A, que es esta parte de aquí. Y todo esto sería sobre pi, al resolver toda esta parte de aquí arriba. Y finalmente nos queda como resultado que tenemos, al hacer esta división, tenemos 1.36 amperes. Y con esto procedemos a haber analizado cada una de las diferentes partes de la gráfica de la figura 1588, de la primera parte, la parte A, la parte B y la parte C. Y con esto acabaríamos la resolución del ejercicio 49 del capítulo 15. Muchas gracias. Bueno, buen día compañeros, buen día ingeniero y todas las personas que vaya a ver esta parte del video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va a ser la presentación del capítulo 16 del libro Análisis de Circuitos de Robbins, de lo cual les voy a presentar un ejercicio como representación de este capítulo. El ejercicio que voy a presentar es el ejercicio 1 de la parte 1, que es repaso de números complejos. Y necesitamos saber totalmente la álgebra de los números complejos y cómo se desarrolla en el plano complejo, cómo se transforma en sí los valores de interpretaciones para poder entender lo que es los conceptos fundamentales de corriente alterna para elementos de RLC y llegar al concepto de impedancia y fasores. Listo. En el ejercicio 1 nos dice convierte cada uno de los siguientes números de forma polar. ¿Y cómo transformamos eso? ¿Qué es la forma polar? La forma polar es cuando nosotros tenemos el valor del módulo, o en este caso sería el valor de la flecha en el plano complejo, y el valor del ángulo que está inclinado alrededor del plano complejo. Nosotros ya tenemos en forma binomial, en forma binómica, la representación del plano de la representación de dos valores, la parte real y la parte imaginaria. Aquí nos da como ejercicio 5 más J12. ¿Qué quiere decir esto? Que es 5 en el plano complejo, en la línea real, o la abscisa se podría decir, más J12. J12 quiere decir que es un valor, en cambio, en la ordenada del plano complejo, donde representa la parte compleja, donde tenemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Y cómo resolvemos esto? Lo resolvemos de la manera pitagórica. Quiere decir que para sacar el módulo, de la manera algebraica conocida en el campo real, lo mismo se puede aplicar en el plano complejo, ya que la forma es del mismo del plano cartesiano, solo que tenemos que la abscisa real es la parte real y la ordenada es la parte imaginaria. Entonces, para sacar el módulo te aplicamos la forma pitagórica, que es del cateto de la parte real al cuadrado más el cateto de la parte imaginaria al cuadrado, dividido la raíz cuadrada. Entonces, así vamos a encontrar el valor del módulo, que sería la hipotenusa. Y esta es una representación del plano complejo, que es del ángulo que se puede poner ahí mismo, o lo podemos poner una parte aparte, que sería la tangente, el arco tangente de la parte real
sobre la parte imaginaria. También de una manera de observación pitagórica sería el ángulo entre los dos catetos. Pero como estamos acá, como necesitamos saber el valor del ángulo, sería arco tangente. Ahí nos daría el valor del ángulo en grados sexagesimales. También lo podemos transformar a radianes, pero eso ya es con una transformación de sexagesimales a radianes. Entonces tenemos el valor de esto, que de 5 y 12, el valor del módulo sería 13, y el valor del arco tangente de 12 sobre 5 tendríamos 67.38 grados o aproximadamente 67.4 grados sexagesimales. Lo mismo acá. La misma interpretación, pero acá tenemos el -6. Esto sería en el cuarto cuadrante. Este sería en el primer cuadrante. Y acá también podemos representar el valor como está en el valor nos dan el cuarto cuadrante, sería -33.7, que es la medición horaria desde la abscisa real del plano complejo, o tendríamos el valor de menos 147 grados, perdón, de más 147 grados en el sentido antihorario. Lo mismo acá, este sería en cambio en el segundo cuadrante, donde es la parte negativa de la parte real. Le realizamos el mismo proceso y aquí nos da el valor que es del segundo cuadrante de 118 grados punto 1. Y por último tenemos el cuarto ejercicio, que este está en la parte del tercer cuadrante, donde tenemos este valor. Y el mismo resultado que tendríamos, como es del tercer cuadrante, tendríamos que medirlo de la otra forma y podríamos interpretar que es 200.18 del sentido antihorario, y del sentido horario es menos 158.2. Bueno, esa sería la explicación. Acá más o menos cómo sería el plano complejo y cómo sería la interpretación. Esa sería la explicación del ejercicio 1 del capítulo 16 del libro Robbins de Análisis de Circuitos. Muchas gracias por su atención. Saludos con todos. Yo les voy a presentar el ejercicio número 27 del capítulo 16 del deber, que dice lo siguiente. ¿Cuál es la reactancia de un capacitor de 5 microfaradios a 60 hercios, 1000 hercios y 500 radianes por segundo? Ya. ¿Cuál es la reactancia de un capacitor a 60 hercios? Voy a utilizar la fórmula que dice que la reactancia va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Ya, entonces reemplazo el valor de los 60 hercios. Me sale lo siguiente y tengo un resultado de 530.5 ohmios. Ya. Para el siguiente de 1000 hercios aplico la misma fórmula y me sale un resultado de 31.83 ohmios. Ya. Ahora para el literal C tenemos que hacer una transformación. Tenemos que pasar los 500 radianes por segundo a hercios. Eso se hace mediante regla de 3, debido a que un hercio va a ser igual a 6.28 radianes por segundo. Realizamos la regla de 3 y nos sale un resultado de 79.58 hercios. Este resultado lo reemplazo en la fórmula que estaba arriba y me da un resultado de 400 ohmios. Gracias.